con los ojos bien cerrados. El ser humano es extraño, verdaderamente es un ser extraño, porque a pesar de ser capaz de ver, vive con los ojos bien cerrados. Nuestra vista claramente tiene deficiencias, sobre todo si es que creemos que todo lo que observamos es la única realidad, y no lo que estas imágenes enmascaran. ¿Qué es aquello que no estamos viendo? ¿Qué es aquello que no podemos ver? Aquello que se encuentra en las sombras, o que en definitiva queremos evitar, pues en ocasiones no es que el ser humano sea tonto, no es que sea ignorante o iluso, sino más bien que aquellas verdades que no somos capaces de manejar, que son incómodas, es mejor callarlas. O voltear la vista a otro lado. ¿Cuánto de la sociedad es ignorancia y cuánto dentro de ella es simplemente omisión? Algunas veces, reflexionando, me he dado cuenta de que podemos perdonar a aquellos cuyas acciones son por ignorancia, pero no podemos perdonar a aquellos cuyas acciones son por omisión, es decir, que sabiendo aún así ejercen la maldad y la injusticia. ¿Hasta qué punto somos responsables también de los daños sociales? ¿Hasta qué punto somos cómplices de la injusticia y de la maldad? ¿Hasta qué punto estamos ciegos? Decía uno de los grandes poetas de la historia: hay un espacio en el infierno para todos aquellos que se mostraban neutrales ante las épocas de crisis moral. Con los ojos bien cerrados tiene un título muy intrigante en todo lo que dije con anterioridad. No es un título que se haya elegido por azar, sino que desde allí es que nos dice todo lo que ocurrirá en la película, pues pareciera que se centra en las dificultades que atraviesa una relación de pareja o un matrimonio más bien. Esta quizás sea la excusa para tratar otro tema, uno que también implica los ciegos que nos encontramos ante las acciones de las élites, que están alejadas de lo que nosotros podríamos comprender como ciudadanos comunes y corrientes, como desechos que solo estamos para servir a los poderosos. Sobre esta película se cierne un halo de misterio y de oscuridad, pues es la última película que hizo en vida Stanley Kubrick, pues moriría antes del estreno de la cinta. Kubrick tendría la idea de hacer una película basada en una novela que leyó en 1968, llamada Relato Soñado, que fue escrita en 1925 por un escritor austriaco, en la cual narra el viaje en el que se embarca el joven médico burgués Fridolin, después de que su esposa Albertina le confiesa que ha tenido fantasías sexuales con un militar danés. Kubrick, de entre todos los actores que tuvo en consideración para protagonizar su cinta, elegiría finalmente a Tom Cruise y a Nicole Kidman, por el hecho de que ambos se habían casado recientemente. Una pareja real serviría para su obra, sobre todo porque propuso a los actores asistir con él a sesiones de psicoanálisis, en las cuales la pareja tuvo que confesar problemas reales sobre su matrimonio. Naturalmente que el material surgido de aquellas terapias no sería revelado, además de que para acrecentar la desconfianza entre ambos personajes, Kubrick trabajaría por separado con ambos actores, filmando las escenas eróticas entre Alice y el marino en total secrecía de Tom Cruise, en aquella escena que Bill se imagina a lo largo de la película. La película entraría en el libro de los récords Guinness por ser la de más larga duración de rodaje, pues se alargaría por 15 semanas o 400 días. Aunque la historia se desenvuelve en Nueva York, la película fue filmada en su totalidad en Inglaterra. Se dice también que fue en esta película que la relación entre Nicole y Tom comenzaría su declive. Algunos sospechan que la muerte de Stanley Kubrick obedece a un asesinato por evidenciar en su película a las grandes élites y revelar algunos de sus secretos, recordando también la extraña muerte de Mozart por la presentación de su última ópera, La flauta mágica, en donde expone también secretos de la masonería, que se supone, como cualquier secreto, no puede salir a flote, con una marcada paridad del cineasta estadounidense con el músico alemán, en donde ambos exhiben de alguna manera las sociedades secretas de su momento histórico. Todo se ha manejado como una posibilidad, pero no hay evidencia de que esto fuera cierto. Sin embargo, despierta la suspicacia de quienes conocemos las graves consecuencias de revelar al mundo situaciones que se quieren quedar en la oscuridad. Las máscaras en la película son algo muy común, porque todos llevamos de cierta manera máscaras en la vida. En las relaciones amorosas, estas máscaras son más frecuentes, porque intentamos reprimir o suprimir nuestros deseos, nuestros propios instintos, e incluso la mentira, como bien dicen en la película. El engaño se vuelve una necesidad, pero yendo más allá de las relaciones amorosas, también nuestros convenios sociales. Frente a los demás representamos una especie de farsa, escondemos bajo una máscara nuestras verdaderas emociones, nuestras verdaderas intenciones. ¿Cuántas veces no hemos visto a los políticos, a los actores y artistas de los medios, a las personas públicas con esta enorme sonrisa y ese aspecto confiable, y no sabemos qué es lo que en verdad están pensando, lo que en verdad son? Una mascarada que encubre monstruos que no conocemos.
Esto mismo es lo que trata la película, de aquellos que ocultan su identidad con máscaras, exhibiéndose en público, pero no en privado. Esto me recordó en algún momento al Marqués de Sade, aquel personaje pintoresco que quizás conozcan. ¿Por qué causaba tanta incomodidad? Quizás porque él se mostraba como era y no mantenía esa apariencia de buen hombre o de hombre de sociedad, escribiendo precisamente sobre la hipocresía de la sociedad y sobre las acciones que cometían aquellos hombres de honor cuando nadie los veía. En las sombras, en la oscuridad, un juez, un clérigo, un ministro. En los 20 días de Sodoma o la escuela del libertinaje, hacen mención a una historia que habla de esta dualidad del hombre, con esta faceta de hombre público, y cómo en privado somos otras personas, cuando cuentan que un juez a quien la población admira, que tiene una familia respetable, un hombre que es intachable y que es honorable, los fines de semana o los días en los que puede descansar, se aleja de la ciudad, de los lugares donde es conocido, y en una casa en medio de la nada deja salir todas sus perversiones, todos sus fetiches, para después regresar a ser el mismo hombre intachable y honorable que la gente conoce. Pero, ¿qué es lo que desconoce? La dualidad del hombre y de la mujer, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la obra de Stevenson. ¿El hombre es solo racionalidad o solo instinto? ¿O es una combinación de ambas? Esto es una realidad. Los impulsos existen, los deseos están a la orden del día, pero es cómo reaccionamos a ellos lo que nos diferencia de las bestias. Pues si bien es que los animales reaccionan por instinto, los seres humanos también tenemos racionalidad, por lo que ésta sirve como un freno para nuestros instintos, esos instintos que socialmente consideramos negativos, esos impulsos que sabemos nos traerán dificultades en el futuro. Entre más desarrolla el ser humano su racionalidad, más inmune a caer en los deseos o en los impulsos, porque sabe cuáles son las consecuencias de sus actos. Más por el contrario, si es que el ser humano no educa su razón, no la ejercita, entonces se verá superado por su facultad de desear y será más impulsivo. Es por ello que la representación del hombre sabio es un hombre que permanece quieto, que permanece inmune a los efectos del exterior, que aun siendo insultado o aun siendo tentado, no obedece a sus instintos, no cae en las trampas, no ejerce ni violencia física o verbal. Pero no se debe olvidar que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. La supresión de esos deseos, de esa naturaleza humana que obedece a los impulsos, es también dañina según las teorías freudianas. Y esta película tiene mucho de freudiana. ¿Cuáles son los instintos que reprimimos? Pues de acuerdo a Freud, la mente humana se divide en tres: el ego, el yo y el superyo. El ello o el ego, como también es llamado, responde a los impulsos más naturales del ser humano, a los deseos, es lo que verdaderamente queremos hacer ante una situación determinada. El superyo, por el contrario, es nuestra racionalidad, lo que la sociedad espera de nosotros, nuestra conducta que reprime ese deseo para actuar conforme a las normas sociales establecidas. Es como aquella pareja que reprime su deseo sexual por no considerarlo apropiado, o ese deseo que puede tener una persona de matar a otra o de golpearla, que no creo les sea indiferente estos ejemplos. En algún momento alguna persona quizás ha ocasionado nuestro odio, nuestra aversión, y quizás quisiéramos golpearlo con todas nuestras fuerzas. Nos reprimimos porque nuestro superyo, nuestra conciencia impide que lo hagamos. En ocasiones con un jefe o un superior, en otras quizás incluso a nuestros propios familiares. Las leyes sociales escritas y no escritas son las que impiden que el ser humano actúe como quiere actuar y actúe como debe actuar. De modo que no se puede tener al superyo o al ello al mismo tiempo, sino que la persona debe de elegir una necesariamente que se expresa en el yo, en la acción. Los sueños, que en ocasiones nos pueden parecer extraños o perturbadores, obedecen según Freud a nuestros deseos reprimidos, a lo que quisiéramos hacer, pues al estar en un estado de letargo, en el sueño se aminora nuestra guardia, nuestra conciencia, y da paso al inconsciente, quien se manifiesta de esa manera. Freud lo descubrió con un sueño que tuvo de joven, y creo que todos saben a qué me refiero: el complejo de Edipo. Freud había soñado que sostenía relaciones con su madre. Esto, que socialmente es mal visto, se reprimiría mientras estamos conscientes, pero no de forma inconsciente, en donde se da rienda suelta a nuestros deseos más oscuros e infames. La imaginación, el sueño, la fantasía no daña a nadie hasta el momento en el que se vuelve realidad. Una persona solo encuentra su verdadera libertad en la imaginación, porque allí puede ser y puede hacer lo que quiera, pero sabe que, si esos sueños o fantasías las llevase a la realidad, tendrían consecuencias. Por otro lado, Freud también atendería a múltiples mujeres quienes describían una situación recurrente,
un aparente abuso o recuerdo de haber sostenido relaciones con sus padres, es decir, el complejo de Electra, pues Freud en un principio pensó que se trataba de un abuso masivo de padres a hijas, pero pronto sabría que eso no ocurrió en realidad, y que estas mujeres estaban mintiendo, o que en realidad hablaban más bien de sus deseos reprimidos. Esto dice mucho del ser humano y de su verdadera naturaleza, de sus impulsos y deseos, pues es evidente que aquello que tiene más relevancia para el ser humano, más que la racionalidad, es la emoción, el deseo. Por ello es que las empresas destinadas al marketing suelen despertar el deseo de las personas, ni siquiera por artículos que promocionan en sí, sino en el deseo sexual o en cualquier otro deseo humano. La sexualidad vende, y Freud tenía un punto al establecer que todos los conflictos humanos y todas sus problemáticas radicaban en el sexo. Por ello es que se debe de tener cuidado con los deseos que reprimimos, porque en algún momento el reprimir demasiado puede que genere en la persona padecimientos psicológicos que lo afecten de diferentes maneras y cuyo origen sea una experiencia no asimilada, un deseo latente que no ha sido satisfecho, etc. Ya desde la antigua Grecia se hablaba de esta dualidad del hombre al mostrarnos Platón el Áuriga, que era una metáfora a lo que Freud años después querría decir con el yo, el ello y el superyo. Platón lo exponía de la siguiente manera: el hombre va en un áuriga, las riendas son la razón, los caballos son los deseos. Si nosotros no somos capaces de controlar a los caballos, correrán desbocados y padeceremos. En cambio, si el ser humano es capaz de llevar las riendas que representan a la razón por sobre sus instintos o emociones, entonces podrá controlar el áuriga y por tanto su vida. Aristóteles diría en su obra La Política, y hablando de la esclavitud, que el ser humano es esclavo cuando sus deseos dominan su razón, pero es un amo cuando su razón domina sus deseos. En la cultura japonesa esta representación de máscaras existe como una evidencia de que el ser humano tiene múltiples caras, o en este caso máscaras, que utiliza de acuerdo al lugar en el que se encuentra o con las personas que se encuentra. La metáfora de las máscaras japonesas dice que hay una que nos ponemos frente a los demás, y con las que interactuamos con aquellos que no conocemos. La segunda máscara nos la ponemos cuando nos encontramos con personas más cercanas a nosotros, con aquellos que nos conocen mejor. Es una máscara de cierta manera más íntima, mientras que la última máscara es la que usamos con nosotros mismos, es una que no conoce a nadie más que nosotros. Mientras que la primera es una máscara que todos conocen, la segunda es aquella que solo conocen los más cercanos y nosotros, mientras que la última, solo nosotros la conocemos. Por otro lado, las ventanas de Yohari nos avisan de una cuarta máscara, de un último escaño en ese juego de apariencias. Es aquella que nadie conoce y que tampoco nosotros conocemos, pues si bien la frase «conócete a ti mismo» es una de las máximas más grandes de la sabiduría griega, que se encuentra inclusive grabada en la entrada del templo de Delfos, la verdad es que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de conocernos. No sabemos de lo que somos capaces, ni siquiera tenemos quizás en mente cuál es nuestro verdadero potencial, o inclusive nuestra verdadera identidad. Al utilizar varias máscaras es común que ocurra el síndrome del actor, que al interpretar tantos personajes olvidamos quizás quiénes somos realmente. Como diría Schopenhauer sobre la oración, no me dejes caer en la tentación, sería como decir, no dejes que vea quién soy realmente. Gran parte de los problemas de pareja se experimentan por los sacrificios que hacemos de nuestras verdaderas emociones o sentimientos. El callar muchas cosas por el bien de la familia es lo que ocasiona la tensión que finalmente estalla. Al no hablar de ciertos asuntos por no generar incomodidad en el otro, es lo que ocasiona problemas a futuro. Es una bomba a punto de estallar. Nada se gana evitando los problemas, pues al hacerlo estos se vuelven más grandes. Es evidente que aún tengamos una relación de pareja, existe también atracción por parte del hombre y de la mujer a otras personas que no son la pareja o el cónyuge. Esto no implica que exista una acción por parte de ambos seres para romper la fidelidad que existe entre ambos. El amor no es deseo, el deseo es una reacción de nuestros instintos e impulsos más básicos. El amor es una consecuencia de nuestra racionalidad. El que actúa por deseo es como una bestia, el que actúa por amor es racional. Pues si bien el deseo tiene fecha de caducidad, el amor no tiene final. Esta película nos muestra la complejidad de aquello que buscamos encubrir, de lo que el ser humano como especie es, un ser que tiene múltiples capas que no siempre son visibles, pero hay algunas de ellas que son miserables. También es una analogía o metáfora que nos muestra cómo estamos cerrando los ojos ante la realidad. Con ese halo que maneja la película, entre la fantasía y la realidad, entre lo que es solo un sueño y lo que es verdadero, puesto que el ser humano puede vivir inclusive toda su vida en una ensoñación o fantasía, en algo que no es verdad,
El ser humano se cuenta historias, inclusive a sí mismo, para no ver la realidad tal cual es. Yo diría que las personas viven en un mundo fantástico que no se amolda a un mundo real en muchas ocasiones, que buscan incluso justificar su propia fantasía antes de entrar de lleno en la realidad. En definitiva, el ser humano está en una constante lucha entre lo que es ficticio y lo que es real. Nuestra imaginación, nuestras fantasías llegan inclusive a sustituir al mundo real, o en ocasiones el mundo real llega a acabar con nuestras ensoñaciones. El hombre se debate en la delgada línea del sueño y de la realidad. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestra cultura, todo aquello que sabemos y que no sabemos, juega un papel elemental en la comprensión de la realidad, y a medida que vamos conociendo más el mundo, a medida que despertamos nuestra conciencia a través de la adquisición de conocimientos, salimos de ese letargo y por fin comenzamos lentamente a abrir los ojos que se habían encontrado bien cerrados. En esa revelación que finalmente nos hace alejarnos de la ficción para confrontar la realidad. Como diría Albert Einstein, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. En ese sentido, el universo es del tamaño de nuestra mente. Las teorías conspiranoicas son muchas veces teorías que solo los faltos de razón creen, pero es verdad que hay algunas de ellas que tienen mucho sentido, y si bien no podemos creer en todo, tampoco podemos descartarlo categóricamente. En este caso, el personaje de Tom Cruise, Bill, es una persona que aquellos de clase más baja pensaríamos que es de clase alta, asiste a reuniones de personas multimillonarias, es un doctor de uno de los miembros de la élite, pero en realidad es solo uno más, uno de los sirvientes de aquellos que tienen todo el poder. Inclusive nos parecería de cierta manera vulnerable, pequeño ante la amenaza que se le hace al entrar en aquella fiesta en la que no estaba invitado, y se reduce su supuesto poder económico a los verdaderos poderosos que se encuentran reunidos allí, descubriendo que ante ellos es solo un insecto como todos los demás, alguien que puede desaparecer sin dejar rastro, conociendo también inclusive a su familia y amenazándolo con ello. Lo que nos hace preguntarnos realmente qué es lo que desconocemos de aquellas personas poderosas que vemos todos los días en el televisor, con aquellos rostros que se nos muestran, e incluso pensar que aquellos que son los supuestamente ricos o millonarios obedecen quizás a otras personas que nosotros no conocemos y de los horrores que se nos ocultan. Recientemente se ha hecho público un caso de aquellos, de personas de la élite que tenían reuniones en una isla, en la isla de Epstein, en donde creo que todos estamos enterados de lo que en aquel lugar se hacía. No era algo en realidad benigno, sino más bien una situación de gran indignación y que debería de causar una gran consternación. Un caso que salió a la luz de quizás tantos otros que ahora no conocemos, en una lista que tiene nombres desde políticos poderosos y respetados hasta empresarios, artistas, estrellas de Hollywood, personas que diariamente o casi diariamente acaparan los medios, que vemos en películas o en series, productores de renombre cuyos actos son terribles tras bambalinas. En el año reciente vemos también el caso de abusos de Diddy Combs y de Tommy Mottola, así como de otros potentados de la industria del cine estadounidense y de la música, quienes también han hecho fiestas a la usanza de Epstein, y como describe el mismo Stanley Kubrick, si supieras quiénes son los que asisten a estas fiestas, si se revelara su imagen en los medios no lo creerías. Solamente que en estas fiestas en donde el abuso está presente, las personas se visten de blanco, con varias exactrices de Hollywood que han acusado a personalidades tales como Woody Allen y al mismísimo director Roman Polanski de haber abusado de ellas. Inclusive en sus memorias relatan que eran hombres vestidos de blanco, como si de una secta se tratase, y de que nunca fueron condenados, y ellas nunca recibieron justicia. Algunos han sido silenciados, porque hay nombres que no convienen que salgan a la luz, y todo se hace a puerta cerrada, con los ojos bien cerrados. Hay que ver de nuevo esta cinta y preguntarnos, ¿será verdad que Kubrick nos advertía de algo que pasó sin pena ni gloria? Algo que quiso exhibir siendo la historia de un matrimonio y los deseos más oscuros y ocultos del ser humano, una excusa también para evidenciar los ciegos que estamos frente a tantas cosas, no solo sobre nuestra propia naturaleza, sino también de la sociedad, del poder, de la política, de aquello que somos frente a las grandes corporaciones, simples seres de consumo. El hombre se ha convertido no solo en un siervo o en un esclavo, sino en un producto que tiene caducidad, en un envase que es desechable una vez se ha agotado su contenido. La mujer que muere en la película, aquella enmascarada que salva a nuestro protagonista de un terrible final, es una muestra de lo desechables que eran aquellas personas que se presentaban para satisfacer los deseos o perversiones de aquellos que asisten a estas reuniones.
Era una drogadicta, una mujer viciosa, esa era la excusa, un bien desechable. Quizás por ello las máscaras, se encubre, se despersonifica, puede ser cualquiera. Detrás de esa máscara se puede ocultar cualquier persona. Es solo al final que aquel rostro se humaniza frente a la mirada atónita de Bill. Aquella mujer que salvó en aquella ocasión, ahora lo había salvado a él, y había pagado el precio por tales compañías. Estos grupos han existido desde siempre. El poder sobre los demás los hace ser simplemente herramientas para su uso, para el uso de los poderosos. Un hombre que muere es una tragedia. Miles de hombres que mueren es solo una estadística. Esto no es falso. Si es que aquellos que murieron por las ambiciones de otros se les diera un rostro, se les humanizara y no se les tomara como un número más, entenderíamos la tragedia que envuelve a la guerra y al poder que hace uso de los números, no de las personas. La lista de Epstein, así como lo que ha ocurrido en los últimos años con Motola y con Combs, nos ayuda a ver una de las tantas cosas que están ocultas, y nos demuestran lo que el director quiso mostrarnos en aquella película, que quizás le habría costado la vida. Pero quién sabe a qué otras cosas estemos con los ojos bien cerrados. Debemos ahora preguntarnos si es que aquellos que vemos en la televisión, en la prensa, en el cine diariamente, es tal vez, tras esa sonrisa, un monstruo.